Continuamos en Universidad Somos Todos. Profesor, en este segmento, ya que no tuvimos consejo universitario, pues queremos que hablemos o profundicemos en cuanto a dos temas fundamentales. Primero, la fiscal general hace unas declaraciones donde indica que había que de una u otra forma dar algo para entrar a la universidad, poniendo en tela de juicio los mecanismos de admisión de nuestras universidades autónomas. Quisiera que habláramos primero sobre eso y luego sobre ese mecanismo impuesto por OTSU de manera en consulta a las universidades. Sí, Carmen, gracias por tocar esos dos temas, creo que es importante. Voy a referirme al primero con todo el respeto que me merece la señora fiscal. Como venezolana y como universitaria, nosotros estamos sufriendo en el país de dos enfermedades muy fuertes, muy peligrosas. La primera es de la diplomacia del micrófono. Cuando queremos hacer pasar un mensaje a alguien, en lugar de llamarlo, sentarse con esa persona, dialogar, discutir y convencerlo, simplemente mandamos un mensaje agresivo y en el camino matamos al mensajero inclusive. De tal forma que muchas veces cuando un funcionario diserta a través del micrófono, realmente mete los pies y se equivoca, ¿no? Y eso nos puede pasar a todos. O sea, cualquiera en el momento de una declaración, en el calor, comete un descuido. Pero ahí está uno para escuchar la declaración, para que los asesores de uno le digan a uno, mire, usted dijo esto y realmente estaba equivocado, usted hizo referencia a tal punto y cometió un desliz, y entonces frente a una situación de esa, un personero de alto nivel tiene que tomar el micrófono de nuevo y decirle, mire, yo pido excusas por las declaraciones, no tenían ese contexto, las fueron sacadas de acá, o simplemente me equivoqué, o simplemente lo dije y le pido disculpas a todo el mundo que haya podido quedar ofendido. En este caso, más allá de la gravedad de las acusaciones que la señora fiscal hizo, ha debido excusarse con la mujer venezolana que presenta su prueba de admisión, que es admitida a través de los mecanismos compensatorios, que tiene un altísimo promedio de bachillerato, que lo ha venido trabajando durante 5 años y que luego simplemente concurre a la universidad y es admitida por los canales regulares. Yo no digo que todo sea perfecto en las universidades, en todas, en la del gobierno, claro, las que domina el gobierno y las que son, digamos, autónomas. Siempre se pueden cometer equivocaciones, deslices, inclusive se pueden cometer delitos. Y siempre tenemos que estar las autoridades universitarias prestas a escuchar, a recibir la denuncia, a abrir las averiguaciones y tomar las medidas necesarias para que eso se corrija, ¿no? Lo que yo no puedo hacer es acusar a alguien así graciosamente a través de un medio de comunicación y que eso se quede así. Y cuando eso lo hace un alto funcionario, eso tiene un impacto muchísimo mayor, porque se supone que ese funcionario debe gozar de alta credibilidad. Entonces, a la señora fiscal le quiero decir varias cosas. Lo primero es que a las mujeres venezolanas y a las universidades nos hubiera gustado, en el caso de los segundos como autoridad y en el caso de los primeros, a todas las personas egresadas nuestras que son mujeres, que hubiera habido una disculpa, un reconocimiento de que se cometió un desliz comunicacional importante, ¿no? Y en segundo lugar, que ella como fiscal es la persona idónea casualmente para, si tiene las denuncias formales, si tiene conocimiento formal, ordene una averiguación para que en todos aquellos casos, en cualquier universidad, sea oficialista no, sea dominada, digamos, por el oficialismo en términos de que los rectores son y las autoridades son impuestos a dedo, o en aquellas universidades autónomas y democráticas donde las autoridades somos electos, ¿no? Que nosotros con todo gusto vamos a colaborar en las investigaciones para que cualquier funcionario, sea quien sea, que al margen de la ley cobre, trafique o pida alguna parte del cuerpo de alguien, sea, una vez que sea aprobado ese delito, sea destituido, sea llevado ante la justicia ordinaria para que se le aplique el peso de la ley. Todo lo demás, ¿verdad?, no tiene cabida. Yo no puedo estar acusando a la señora fiscal ni ella a mí sin las pruebas necesarias. Eso está en los códigos, tanto en el Código Civil como en el Código Penal, está tipificado y uno sabe que tiene que acusar a la gente con pruebas. Y que se abran las averiguaciones, que de una vez por todas entendamos de que el acceso a la universidad venezolana tiene que ser bajo un clima de equidad, de transparencia, auditable, para que todo el mundo estemos seguros que son los méritos y no el color político o la religión o el sexo los que le dan acceso a los universitarios y universitarias a la educación superior venezolana. Claro, que también eso también abre la puerta a que los estudiantes tienen que saber que tienen que prepararse, que tienen que esforzarse
por llegar. En mi caso, como ya le decía, yo nunca... pues, usted no entregó nada. Yo no tuve que entregar nada. Usted entró por los canales regulares. Y me egresé igual sin entregar absolutamente nada. Y por supuesto de mi grupo de amigos tampoco nunca escuché en absoluto que nadie tuviera que entregar nada. Y no le aplicaron. Y deja muy en entredicho, pues por supuesto, esa capacidad que tenemos las mujeres venezolanas o las mujeres en las universitarias. Exitosísimas en la universidad. Exactamente, o sea que necesitaríamos entonces solamente eso para llegar a la universidad y para egresarnos. Eso, pues yo creo que valdría la pena que la fiscal rectificara en cuanto a eso, incluso pues se excusara con no solamente con las mujeres universitarias, sino con todas las egresadas profesionales del país. Sí, realmente, bueno, que yo quiero cerrar esto ya porque es un tema que hay que cerrarlo, pero eso no puede ocurrir. O sea, realmente eso son cosas que no se pueden decir tan a la ligera sin que nadie asuma ninguna responsabilidad. Claro, profesor, y ya pasando al tema que pues más importante para nosotros, lo que tiene que ver con la admisión. OTSU implementa un nuevo mecanismo de manera inconsulta, arbitraria, incluso yo creo que sin participar, sino que envió de una vez la lista de los ingresos que se deben hacer. Es correcto. Quisiera que habláramos un poco sobre eso y por supuesto el papel de las otras universidades ya se han pronunciado al respecto y también, al igual que la Universidad de los Andes, pues ha rechazado ese mecanismo. Sí, mira, hay que decirle a la gente que OPSU viene realizando una admisión universitaria, una asignación de cupo de hace una buena cantidad de años. Hubo un tiempo donde la universidad manejaban todos sus cupos, después pasó por un tiempo donde la OPSU, a través de un mecanismo doble en el cual las notas de bachillerato tenían el 60% y el 40% tenía una prueba que aplicaban ellos, que en algún caso era más difícil que la prueba que aplicaban las universidades. Así se construía un índice académico y luego se asignaban a los muchachos y a las muchachas en estricto orden descendente de ese índice académico. En el año 2008 ocurre algo. Llega un ministro de esto que tiene nuevas ideas y solicita que las pruebas de admisión se eliminen. Y yo todavía no tengo claro porque es imposible que una decisión de esta se haga por unanimidad. Yo estoy seguro que los rectores de las universidades autónomas y las experimentales tenían que tener un voto salvado. Bueno, esa información no aparece por ningún lado. Pero en ese año, en el año 2008, en el primer medio año, se toman otras decisiones posteriores en las cuales se dice que las universidades deben reservarle a la OSU al menos el 70% de los cupos. Entonces, ¿cómo es que si no había ningún plan alterno de admisión hay que reservarle el 30%? Eso decía que coexistía el 30% de la OSU con las pruebas de admisión y los programas complementarios como los atletas, los artistas, los convenios con los gremios, los programas compensatorios como Fray Juan Ramos de Lora en la ULA o Samuel Robinson o el Pío en la Simón Bolívar. En fin, había un sistema de admisión donde OPSU administraba el 30% y nosotros el 70%. Ellos nos hacían críticas a nosotros y nosotros les hicimos críticas a ellos. Claro. Y inclusive coincidimos muchas veces en las críticas que había que blindar las pruebas de admisión para evitar fraudes en las pruebas. Aquí se ha venido caminando durante los últimos 6 o 7 años muchísimo en el tema de las pruebas de admisión. Hoy en día las pruebas son mucho más coherentes, mucho más igualitarias y mucho más blindadas de lo que fueron hace 6, 7, 10 años atrás. El sistema de la OPSU se basaba en el 90% correspondían a la nota de bachillerato y el 10% tenía que ver con la población flotante, la territorialidad, este tipo de cosas. Pero el 90% era de que usted se esforzó de primero a quinto año y tenía un promedio excelente y usted competía con ese promedio, ¿sí? Bueno, ese programa de OPSU era blindado. No, mucha de la información la meten los muchachos al sistema. Allá había muchachos que no habían estudiado, que no tenían título de bachiller y que tenían notas falsificadas y lo descubrieron en algún momento. Nosotros lo descubrimos también en la universidad y eliminamos parte de la inscripción. Eso se viene haciendo desde el rectorado del profesor Henry Vacas para adelante con muchísimo hincapié en la oficina de registros estudiantiles. Había muchachos y muchachas que por estar estudiando en liceos de la periferia de las zonas urbanas o en los pueblos y ciudades más pequeñas no tenían profesor de matemáticas, de química y de física y a veces de biología o de 2 de esas 3 materias y le colocaban un promedio. Hubo tiempo que no le colocaban ni siquiera nota. La inclusión de los datos en el sistema, parte de los datos la incluían los estudiantes, con lo cual se cometían una serie de indiscreciones y una serie de imprecisiones. Por ejemplo, yo con ese viejo sistema de admisión no podía tener 13 puntos de promedio y
95 de índice académico. El 13 puntos correspondía con un 70, Claro. 72. No cuadraba. Entonces, bueno, muchas veces el promedio no cuadraba con el índice. Entonces, o alguien estaba haciendo algo indebido, o había en el sistema forma de alterarlo, o se cometían equivocaciones. Eso se lo hicimos saber a la OPSU y la OPSU lo aceptó muchas veces. En el año 2012 o 2013, no recuerdo cuál de los años, creo que fue en el 2012, nos metieron un programa de ayuda académica Sucre. Entonces, cuando preguntamos qué era el programa, no tenía ni la aprobación del CNU. Era un programa para aquella gente que tenía mucha vocación. O sea, mucha vocación era aquellos que habían presentado muchas veces la misma prueba y no la habían podido pasar. Y eso con la vocación obviamente no tiene absolutamente nada que ver. Y denunciamos ante ellos el programa y ellos lo sacaron rapidito. Duró un año y al cabo del año lo eliminaron. Ese programa permitía que la gente que tenía 11 puntos de promedio y que era reincidente en la prueba le quitara un cupo a alguien que tenía 19. Entonces, eso no puede ser, o sea, eso es fomentar el no estudio, tratar de entrar por la puerta trasera a la universidad, ¿no? Y ahora es peor, porque ahora inventaron un sistema donde el 50% son las notas. Antes era el 90%, ahorita es el 50%. En un tiempo mucho más atrás fue el 60%. Bueno, ahora es el 50%, el 30% corresponde a la condición socioeconómica, y estos son datos que son incluidos en una encuesta y lo meten los muchachos. Le preguntan si su casa tiene piso de tierra o tiene, digamos, baldosas. No hay ninguna forma de verificar. Hombre, si hay forma de verificarlo, pero tendrían que ir los funcionarios de OPSU a lo largo y ancho del país a las casas a chequear eso. Y siendo los venezolanos una especie tan supremamente, digamos... Es lamentable, pero es así. Que en algunas oportunidades no asumimos las cosas como tienen que ser y buscamos un camino colateral. Pues si yo le di a la gente la oportunidad de decirle, si usted pone que es pobre, usted tiene el 30% del índice listo. Y si usted pone que va a estudiar en una universidad que está cercana a su casa, yo quiero estudiar en la Central y me consigo una constancia de que vivo por allá en alguno de los barrios de Caracas, voy a tener ese puntaje. Y luego tengo un 5% que tiene que ver con el trabajo comunitario y los trabajos extracurriculares. ¿Quién certifica esas cosas, por Dios? O sea, ni siquiera podemos certificar muchas veces que las notas sean realmente las notas que son, menos se va a poder certificar el índice de pobreza en un país donde además todos somos pobres, esa es la gran realidad. Un país donde hay una inflación por encima del 100, 120% este año, con una devaluación violentísima. Un país donde cobramos en bolívares, pero nos venden la mayor parte de los bienes y servicios en dólares. Pues todos somos pobres. Entonces voy a discriminar a un muchacho que tiene 19.50, pero que estudió en La Salle, y que su padre es un empleado universitario, porque vive en una casa con paredes de bloque y techo de platabanda y no es de tierra el piso, o tiene baños en lugar de tener otro tipo de sistema de disposición de los desechos humanos. O sea, claro que el sistema es realmente discriminatorio. Eso es terrible. Las denuncias están a la orden del día. O sea, si tú no estudiaste en un colegio privado, así tú estuvieras becada, ya empiezas a tener dificultades. Entonces, bueno, estamos generando un sistema de admisión basado en la complacencia, basado en la ausencia de los méritos, basado en la discrecionalidad y que no es absolutamente revisable por nadie, no es auditable. Entonces, las universidades venezolanas le hemos dicho a la OPSU, pero ya va. Teníamos un acuerdo mientras se redactaba un nuevo mecanismo de admisión. El mecanismo de admisión no se ha redactado. ¿Cómo ustedes van a asumir para ustedes los cupos que les corresponden a los demás? Bueno, los rectores estaban reunidos ahí en Caracas, se reunieron la semana pasada también, y había un consenso entre que había que hacer una protesta enorme porque eso es violatorio de la autonomía, violatorio de la ley de universidades, y sobre todo es una afrenta a las universidades tomar una decisión unilateral sin consultarla con nadie. Mira, en el caso de la Universidad de los Andes, con esto concluyo, hay carreras en las cuales el 85, el 84, el 78, el 65, el 80, hasta el 90% de los cupos fueron asignados por OPSU. O sea que estas carreras que ya habían hecho sus pruebas de admisión y que ya tenían comprometidos sus cupos para el segundo semestre de este año y el primer semestre del año 2015, ahora, si esto no se revierte, van a tener que recibir el doble de la cantidad de los estudiantes que pueden estudiar en sus aulas. Y la respuesta no es pidamos más dinero y más profesores, porque ni te van a dar una cosa ni te van a dar la otra. La respuesta es vamos a respetarnos, vamos a sentarnos a conversar, vamos a ver cómo es que se diseña el nuevo sistema de admisión que satisfaga al gobierno nacional y satisfaga a las universidades, y respetemos el campo de competencia de cada uno. El CNU y la OPSU
tienen una competencia que está limitada por las leyes y por las leyes y los reglamentos. Y la universidad tiene una competencia que se lo da la Constitución en su artículo 9, donde le permite redactar sus normas, y en el artículo 26 o 27 de la Ley de Universidades, que prevé que son los consejos universitarios los encargados de determinar el tamaño matricular y la asignación de los estudiantes. Bueno, profe, esperemos que eso continúe en discusión y que, bueno, pues se pueda revertir próximamente, pues para poder volver al mecanismo que funciona en nuestras universidades. A los venezolanos no nos gustan las imposiciones, ni desde el gobierno, ni desde la oposición, ni de los que no pertenecen a ninguna corriente política. Nos gusta que nos expliquen las cosas, que nos permitan opinar y buscar una solución que satisfaga, ¿verdad?, a todos los venezolanos, y un método de ingreso a la universidad donde las cualidades, las aptitudes de las personas les permita después a ellos tener una prosecución exitosa, porque no hacemos nada admitiendo a los muchachos y que a la vuelta, digamos, de unos meses tengan que retirarse. Ya tenemos casos, por ejemplo, de gente que llegó a la Facultad de Arte, a la Escuela de Música, jamás han tenido un instrumento en su vida, no tienen oído musical, no quieren estudiar la carrera, pero fueron asignados por la OPSU con un promedio de 13, 14 puntos. Entonces, vamos a sentarnos a conversar, vamos a demostrarnos unos a otros cuáles son las inconveniencias de los sistemas de admisión que tenemos, y vamos a trazar un sistema coherente para toda la universidad, para que los muchachos venezolanos puedan entrar a la educación superior sintiendo que ellos se ganaron el cupo y que no se lo regaló nadie. Así es. Bueno, llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Quisiera invitarles, pues, por supuesto, a seguirnos en nuestra cuenta Twitter y, bueno, y a sintonizarnos todos los martes y los jueves a partir de las 7 de la mañana en nuestra aula FM. Muchísimas gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima oportunidad.